Gracias, señoría. A continuación, el turno del Partido Aragonés. Señor Herrero, su turno. Sí, muchas gracias. En primer lugar, agradecer a mi compañera Lucía Guillén, que me ha dejado de intervenir en esta intervención, y luego también dar las gracias al comité de empresa que está aquí, naturalmente a la empresa que ya nos ha visitado en alguna ocasión, y luego también al alcalde de nuestra ciudad, que está aquí también hoy con nosotros presente, porque imagino que también estará también preocupado por esta situación. La verdad es que como montisonense me siento orgulloso de poder defender a la empresa Hidronitro, pero ya no solo porque sea de Monzón o de la comarca del Cinca Medio a nivel ya personal, sino especialmente porque somos conocedores de la propia realidad que tiene la empresa, y luego también por la importancia que viene desempeñando ya desde los años 40 en nuestra ciudad, después de que pasó por tener la actividad propia en la agricultura en los inicios, pasó luego carburos metálicos, a partir de ahí entró el presidente Villarmir, luego pasó al grupo Pechiné y luego pasó otra vez a Ferroatlántica, hasta que últimamente pues se ha constituido una sociedad llamada Ferrogolobe, ¿no? Lo más importante no es eso, lo más importante es que ahora mismo están comiendo 220 familias de forma directa, 800 familias de forma indirecta, y además contribuye de forma importante a lo que es la riqueza de Monzón, Cinca Medio y la propia provincia de Huesca y Aragón. Y lo van a entender rápidamente. Prácticamente de los 400 proveedores que están ahora mismo surtiendo a la empresa, cerca del 25% son de nuestra comarca y el 40% son de nuestra provincia. Es decir, ya no solo es que las familias tengan un puesto de trabajo digno de un sector industrial con un sueldo digno, sino que además la riqueza que revierte a la provincia de Huesca, Monzón, Cinca Medio, Huesca y especialmente Aragón, pues tiene una importancia vital para la zona. Y cuando digo vital, es vital. A raíz de las últimas crisis económicas ha habido un desmantelamiento de la industria en nuestra comarca, en el Cinca Medio, en Monzón, y Hidronitro ahora mismo es motor, es corazón de la industria en la zona, con lo cual me gustaría que lo dejara claro, porque tengo la suerte de poder ser ahí y podérselo transmitir a todas las señorías, a todos los parlamentarios que están aquí con nosotros. Además de eso, pues bueno, como bien saben, y la empresa se lo han dicho, en los últimos años una serie de malas decisiones a todos los niveles, y luego también la situación socioeconómica pues ha producido un lastre importante en la empresa. Por un lado, la eliminación de primas a las renovables, que está de alguna manera pues lastrando de forma importante la actividad que tiene la empresa. Luego la eliminación de incentivos también a las propias renovables dentro de lo que es la potencia reactiva, y además la disminución de la producción en algunos momentos puntuales. Pero lo que sí que nos preocupa de forma importante es, al margen también de esa decisión que, quiero decir, hay gente que podamos compartir o no compartir en ese sentido del tema del caudal ecológico y que ha lastrado de forma importante la actividad de la empresa, y eso hay que decirlo, sí que también hay dos acciones importantes en las que desde el Ministerio se tienen que implicar a nivel del Gobierno de España y bien también desde la propia comunidad. En primer lugar, estamos hablando de, y creo que podemos sacar una posición unánime de todos los grupos, las concesiones son concesiones y los arrendamientos son arrendamientos, y los dos únicos arrendamientos que hay en España, esa figura, pues la tiene Hidronitro. Y si aplicamos esos 75 años que marca el primer apartado de la primera disposición transitoria del texto refundido de la Ley de Aguas del 86, si le sumamos los 75 años, esa expiración de ese arrendamiento tendría que ser el 1 de enero de 2061. Ahí van a tener también el apoyo y todo lo que esté en nuestra mano desde el Grupo Parlamentario Aragonés. Y lo que sí que nos preocupa también de forma importante son esos cerca de 900.000 euros, que van a suponer lastrar a Hidronitro a raíz de los impuestos medioambientales. Y me van a entender rápidamente, y es algo que hemos intentado explicar al Gobierno del Partido Socialista, de Izquierda Unida, de Xunta Aragonesista y de Podemos. Y lo vamos a intentar explicar claramente. No se puede promulgar que queramos crear empleo o fijar empleo lastrando a quienes crean empleo. Y creo que todo el mundo lo va a entender. Y luego vamos a decir, no, es que hay que mantener las políticas sociales. Señores, si la mejor política social es la creación de empleo, ¿no se dan cuenta que si la gente tiene unos ingresos, tiene un trabajo, y además en su casa, y además en el medio rural, si prácticamente pueden estar solucionados todos los problemas? Pero si resulta que a quien le ponemos problemas es a las empresas que encima crean puestos de trabajo dignos, con sueldos dignos, además en el medio rural, como en este caso es Monzón y en el Cinca Medio, pues el problema se multiplica, porque al final nos tendremos que ir todos a vivir a las ciudades.
Y eso es un problema importante. Es decir, no podemos estar hablando de políticas sociales si estamos lastrando realmente a quien crea empleo. Y a partir de allí, pues bueno, nosotros sí que consideramos de forma importante que, y estamos a favor de la aplicación de la resolución sobre los caudales ecológicos en los ríos Cinca y río Ésera. También, de forma importante, queremos que se tengan en cuenta las características especiales en las dos figuras que hemos dicho a nivel de los arrendamientos, con lo cual tanto San José, Diego como Barasona se prolongaría hasta el 1 de enero del 2061 y luego también pues no estamos de acuerdo en esos lastres tan importantes que hacen que la actividad de Hidronitro sufra con esos impuestos cerca de 900.000 euros, porque no se confundan, no podemos estar diciendo a las empresas que vengan a invertir y por otro lado subir 12 impuestos en Aragón, entre ellos uno de estos. Nada más, señores de Hidronitro, muchas gracias por venir. Como montisonense me siento orgulloso de poder defender aquí en las Cortes de Aragón y le deseo las mejores de las suertes. Muchísimas gracias, señoría. A continuación, señor